la canción más vendida de los 70. ¿Recuerdas cuando esta canción no dejaba de sonar en tu casa? ¿O cuando esta cambió la música para siempre? Los años 70 fueron una década que brilló con luz propia, donde cada canción podía ser un pequeño milagro que unía a millones de personas. Pero algunas melodías lograron algo más. Vendieron más discos que ninguna otra, dejando una huella imborrable en quienes las escuchamos. Hoy vamos a viajar juntos a ese tiempo, para recordar por qué esas canciones todavía nos hacían sentir que todo era posible. 10. I Was Made for Loving You de Kiss. Aunque la música disco supo reinar los 70s, aún había espacio para disfrutar de los grandes himnos del rock, y justo antes de que se apagara la década, Kiss nos sorprendió una vez más con lo que sería uno de sus singles más vendidos, I Was Made for Loving You. En 1979 Kiss lanzó esta canción que para muchos fue polémica, ya que mezclaba lo mejor del disco con lo mejor del rock, pero esa fusión la hizo masiva porque ofrecía algo que iba más allá de las lealtades de géneros musicales. Kiss ya era un fenómeno cuando salió esta canción, pero con I Was Made for Loving You bajaron revoluciones y lanzaron algo más melódico, con un riff pegajoso y un ritmo bailante. Fue un riesgo, pero también una oportunidad, y al final terminó vendiendo más de 2 millones de copias en todo el orbe. Esta canción es un testimonio de que los 70 no eran una década monolítica, demostrando que había espacio para el heavy, para lo melódico, para lo comercial, todo en una misma canción. Cuando uno la recuerda, se siente joven otra vez, cantando entre amigos con el puño en alto. Antes de continuar, nos gustaría conocerte un poco mejor. ¿Desde dónde nos ves? Déjalo en comentarios. Sigamos. 9. Heart of Glass de Blondie. A fines de los 70, la música estaba en transición. Las guitarras eléctricas seguían firmes, pero el pop y la new wave buscaban caminos distintos, y como un puente de ambos mundos, nació Heart of Glass en 1979 del grupo Blondie con Deborah Harry al frente. Fue como un punto de inflexión, una canción que mezclaba elementos de disco con sensibilidad pop rock. Cuando salió, muchos fans del rock tradicional la miraron con recelo, pero la canción caló hondo en todos nosotros gracias a esa melodía melancólica y esa voz que no quería gritar, que quería expresar fragilidad. Heart of Glass llegó a alrededor de 4 millones de copias en todo el mundo, encabezando los rankings. Fue número 1 en Estados Unidos, en Reino Unido y en muchos otros países, pero más importante aún, fue una revelación, un puente entre lo ligero y lo serio. Mucha gente que no seguía el punk ni el rock extremo adoptó a Blondie como una voz moderna pero accesible. No muchos lo saben, pero en Nueva York, Blondie tocaba en clubes pequeños antes de aquel hit explosivo, y cuando la tocaron para un público, la respuesta fue inmediata. En radio, la canción rompió paradigmas. Podía haber sintetizadores, podía haber mezcla de géneros y aún ser recibida con fervor. Deja tu like si piensas que la música antigua es mejor que la actual. 8. Another Brick in the Wall, Part 2 de Pink Floyd. Pink Floyd nos tenía acostumbrados a reinvertirse con cada trabajo, pero no estábamos listos cuando salió de The Wall y su sencillo que lo cambiaría todo, Another Brick in the Wall Part 2, una canción que se convirtió en un grito de protesta contra el sistema educativo autoritario. La letra, que hablaba sobre la opresión y la falta de libertad en las escuelas, resonó con millones de personas en todo el mundo que buscaban en la música algo que más un simple momento para bailar. La canción fue un éxito rotundo, llegando al número 1 en las listas de éxitos de 14 países, incluyendo Estados Unidos y Reino Unido.
Vendió más de 4 millones de copias y se convirtió en uno de los himnos más representativos de la década. Lo interesante es que, a pesar de su éxito comercial, la canción fue polémica. Muchos consideraron que su mensaje era demasiado radical, mientras que otros la vieron como una llamada de atención sobre las fallas del sistema educativo. Sin embargo, lo que nadie podía negar era su impacto. La canción se convirtió en un símbolo de la rebeldía juvenil y de la lucha por la libertad de expresión. Para quienes vivimos esa época, Another Brick in the Wall era más que una canción. Era un reflejo de las inquietudes y aspiraciones de una generación que buscaba cambiar el mundo. 7. Mary's Boy Child, Oh My Lord de Boney M. Seguro recuerdas la Navidad en la que este tema dominaba las listas de todo el mundo. Mary's Boy Child, Oh My Lord de Boney M. combinaba la tradición navideña con un ritmo cálido y contagioso, capaz de unir generaciones alrededor de un mensaje de celebración y esperanza. El éxito fue inmediato y monumental. La canción vendió 5 millones de copias en todo el mundo, convirtiéndose en uno de los sencillos más vendidos de 1978. Su magia residía en la mezcla perfecta entre voces armoniosas y ritmos pegajosos que invitaban a bailar incluso en tiempos de frío invierno. Lo fascinante es cómo esta canción trascendió la temporada navideña. Escucharla en cualquier otra época del año era un recordatorio de alegría compartida, de reuniones familiares, de luces y decoraciones que iluminaban las calles y hogares. En muchos lugares, escuchar Mary's Boy Child, Oh My Lord, significaba que la temporada festiva había comenzado, y con ella, la oportunidad de reencontrarse con seres queridos. Boney M., con su estilo característico, demostró que una canción podía ser tanto popular como significativa. Su impacto fue tal que, incluso décadas después, sigue apareciendo en radios y compilaciones, recordándonos que la música tiene la capacidad de conservar momentos de alegría y unidad. ¿Cuál es tu canción navideña favorita? Déjala en comentarios. 6. Venus de Shocking Blue. Pero si una canción supo cruzar fronteras como ninguna otra, esa fue Venus de Shocking Blue, que vino directo desde Países Bajos para conquistar el mundo. Lanzada en 1969, su éxito se expandió con fuerza en la primera mitad de los 70. Esa guitarra deslizada, esa voz poderosa de Mariska Vérez, era algo que nunca habíamos escuchado antes, pero que nos enamoró al instante. Venus llegó al número 1 en Estados Unidos en 1970, vendiendo alrededor de 6 millones de copias, un número impresionante para una banda europea. Fue una de esas canciones internacionales que cruzaron el Atlántico y se quedaron grabadas en nuestras radios locales, sin importar idiomas. Venus evoca momentos de asombro, cuando descubrimos que una canción en inglés podía sentirse tan nuestra, tan cercana. Esa sensación de escuchar algo nuevo, moderno, y reconocerlo como parte de tu mundo, y luego compartirlo con amigos, tararearlo en reuniones, pedirla en la radio local, es algo que solo entendemos los que crecimos en esta hermosa época. La consecuencia fue que la música internacional se volvió más asequible y más frecuente. Venus abrió camino para muchos artistas extranjeros que antes parecían lejanos. Fue un puente desde Europa hacia América Latina, desde las grandes capitales hacia las ciudades menores. Cuando la escuchas ahora, es imposible no sonreír. Es una explosión de juventud, de descubrimiento, de alegría sin complicaciones. 5. My Sweet Lord de George Harrison. Ya los Beatles no existían para 1970. Y mientras aún llorábamos su partida, George Harrison apuntó al corazón cuando lanzó My Sweet Lord, una canción que marcó su transición de ser parte de la banda más importante de la historia para ser un artista en solitario. Con una letra que hablaba sobre la espiritualidad y la búsqueda de la verdad, se convirtió en un éxito inmediato.
My Sweet Lord fue la primera canción de un ex-Beatle en alcanzar el número 1 en las listas de éxitos de Estados Unidos. Vendió alrededor de 7 millones de copias en todo el mundo y se convirtió en uno de los sencillos más vendidos de la época. Obra del hombre que, para muchos, había vivido a la sombra de Paul y John. Harrison no hizo grandes esfuerzos promocionales para la canción, no realizó giras ni apariciones en televisión. La canción se vendió por su propio mérito, gracias a su mensaje sincero y a la conexión emocional que estableció con el público. Y es que My Sweet Lord fue una revelación más que otra cosa. Era un tema que hablaba de algo más profundo que el amor o la diversión. Hablaba de la búsqueda de algo más grande, de una conexión espiritual que trascendía lo terrenal. 4. Kung Fu Fighting de Carl Douglas. Everybody was kung fu fighting. Seguro recuerdas aquella canción llegando a la radio con ese ritmo contagioso que parecía hablarle a cualquiera. Era el año 1974 y Kung Fu Fighting fue un fenómeno inesperado. Carl Douglas jamás imaginó que su canción simple, con esas congas y ese coro pegajoso, se convertiría en un éxito mundial. Este hombre no era exactamente una superestrella, y tampoco esperaba serlo al lanzar una canción inspirada en la fiebre del cine de artes marciales que invadía Occidente. Contra todo pronóstico, todos estábamos tarareando aquel estribillo, que se convertiría en un himno de pista de baile, de fiestas familiares y de reuniones con amigos. Dato curioso, la canción llegó a vender más de 11 millones de copias alrededor del mundo, y fue número 1 en varios países. Un triunfo para un tema que muchos consideraban un capricho comercial. Pero ahí radica parte de su magia. Capturó un momento cultural, ese gusto por lo exótico, por lo nuevo, mezclando lo oriental imaginado con la disco primitiva que ya se insinuaba. Kung Fu Fighting era como un interludio alegre entre baladas profundas y rock robusto que sonaba en las radios. Era aquella canción que podías poner para reír y bailar sin preocuparte por nada más. 3. EMCA, The Village People. Es 1978 y EMCA irrumpe con esos vientos y esas palmas compartidas entre la multitud que nos enamoraron al instante. Village People eran los genios detrás. Con su estética colorida y personajes reconocibles, traían teatralidad, espectáculo, algo más que una canción, traían identidad y fiesta colectiva. Para los que éramos jóvenes, esa canción era gasolina inmediata para fiestas. Uno no la escuchaba de fondo. La canción invitaba a moverse, a ser parte, a formar esas letras con los brazos que todos imitaban. Fue una revelación cultural. Un tema de música disco que trascendió los clubes de todo tipo, que llegó a la radio familiar y que fue cantado en festivales, bodas, cumpleaños. ¿Sabías que YMCA vendió más de 12 millones de copias solo en su época dorada? Fue uno de los singles más vendidos de la década. Eso implicaba estar en todos los rankings, en las radios de provincia, en emisoras de todo tipo. Y lo más curioso, muchas personas la interpretaban sin saber que estaba dedicada a la Young Men's Christian Association, una famosa asociación cristiana. Escuchar YMCA hoy es como retroceder a una sala de baile iluminada con bolas de espejo, donde no había tantas distracciones como hoy, solo buena música. Suscríbete al canal si te gustaría conocer los sencillos más vendidos de tu década favorita. Sigamos. 2. You're the One That I Want de John Travolta, Olivia Newton-John. Volvamos por un momento a aquel año 1978. El mundo estaba inmerso en cambios culturales y una película llegaba a redefinir la relación entre música y cine, Grease. De esa historia surgió uno de los hits más vendidos de la década, de nombre You're the One That I Want, interpretada por John Travolta y Olivia Newton-John. Cuando la canción salió al público, explotó en ventas. Se convirtió
en un fenómeno inmediato, vendiendo 15 millones de copias en todo el mundo, principalmente gracias a la química palpable entre Travolta y Newton-John y a la forma en que la canción capturaba la emoción de la juventud de aquel tiempo. La canción permaneció semanas consecutivas en los primeros puestos de las listas en múltiples países. En Inglaterra, por ejemplo, fue número 1 durante 8 semanas, un récord para ese año. Y lo más hermoso de todo, no se trataba de una moda pasajera. La canción trascendió su tiempo, convirtiéndose en un clásico que generaciones posteriores todavía reconocen y cantan con nostalgia. Sin duda, este tema es un recuerdo de tardes de verano y de fiestas de barrio donde todos intentaban imitar los movimientos de Travolta. Su melodía sigue evocando la energía de la juventud y la sensación de que el mundo estaba lleno de posibilidades. 1. Bohemian Rhapsody de Queen. Llegamos ahora a un momento cumbre en la historia de la música, de esas canciones que rompieron con todos los esquemas para regalarnos un instante que traspasaría todo tipo de arte. En 1975, Queen lanzó Bohemian Rhapsody, y a nosotros solo nos quedó aplaudir. Era una estructura inusual, que combinaba ópera, balada y rock, y aún así, se ganó al público y a la crítica por igual. Bohemian Rhapsody alcanzó el número 1 en las listas de éxitos de Reino Unido y Estados Unidos y vendió la increíble cantidad de 32 millones de copias en todo el mundo, un número impresionante aún hoy en día. Fue una de las canciones más innovadoras de la década y marcó un antes y un después en la música popular. Lo más sorprendente de Bohemian Rhapsody es que, a pesar de su complejidad, logró conectar con el público. La canción hablaba de temas universales como el amor, la culpa y la redención, y lo hacía de una manera única. Fue una obra maestra que demostró que la música podía ser tanto arte como entretenimiento. Si viviste en aquella época hermosa, sabes que Bohemian Rhapsody era prácticamente una experiencia no muy distinta a ver el capítulo de una serie. Se sentía como una montaña rusa emocional que nos llevaba de la tristeza a la euforia, de la calma a la tormenta. Era una canción que nos hacía sentir vivos, y lo sigue haciendo hoy en día. Y así llegamos al final de este recorrido. Te dejaremos por acá un video con otra lista de viejas canciones si quieres seguir reviviendo la nostalgia de viejas épocas. Nos vemos en una próxima ocasión.